Víctor, arrancamos. Ok, hermanos. Buenísimo. A ver, ¿pueden ver la pantalla ahí, hermanos? ¿Lo ven? Sí, 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 se sí, ve. sí. Perfecto, perfecto, listo. Ok. Bueno, Se ve. esta vez vamos a hacer un poquito más temprana la reunión porque justo tengo otro estudio que dar ahora con los alumnos, pero no quería pasar este tiempo especial que tenemos con la epístola de la primera carta de Pedro. Es interesante porque hasta ahora hemos venido viendo cuán importante es recordar en medio de los sufrimientos nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y eso nos da una esperanza viva. ¿Se acuerdan que fuimos elegidos por su presencia, su anticipado conocimiento? Hemos sido renacidos para una esperanza viva. Tenemos una herencia que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Está asegurada porque está lista para que nosotros la podamos usar allí en el momento que nosotros partamos a la presencia de Dios. Y es más, no solamente va diciendo esto, sino que de alguna manera vamos a encontrar que esta salvación ya fue profetizada antiguamente, donde se establecía cuándo, o sea, el tiempo y qué persona iba a ser aquel que iba a ser nuestro Salvador. Bueno, todo eso se va cumpliendo en la persona de Cristo. Es más, tenemos un gran privilegio, porque en medio de esa salvación dice que los ángeles están expectantes y viendo lo que nosotros hacemos cuando compartimos ese mensaje de salvación que es el Evangelio de Cristo, trayendo las buenas nuevas para aquel que lo necesita. Pero también hablábamos en cuanto a nuestra santificación. Acuérdense que a partir del versículo 15 va diciendo allí que Dios nos anima a decir, somos santos porque Él es santo. Y de ahí empezamos con una serie de situaciones en las cuales una de las cosas que me llama más la atención es que si queremos vivir una vida de santidad, como dice el capítulo 2, tenemos que desechar todas aquellas cosas que impiden nuestra santidad. Y luego desear como niños recién nacidos esa leche espiritual, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos, una palabra, una leche no adulterada. Y después nos dice, así como vamos creciendo, vamos alimentándonos, acerquémonos a Él como piedra viva. Qué importante es el hecho de entender este significado para nosotros. Salvación, santificación. Pero ahora, lo que Pedro nos va a hablar en este versículo que continuamos a partir del versículo 11, ¿eh? Nos va diciendo, recuérdense que el versículo 9 y 10 va diciendo que somos linaje escogido de Dios, nación santa, pueblo escogido, eh, con una sola, con un solo propósito. Dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿no? Hacia su santa luz. Qué importante esto entender. Porque fíjense, ahora que vamos a ver en el capítulo 2 versículos 11 al 12 vamos a encontrar, y bueno, más adelante también, la relación del creyente con el mundo. La relación del creyente con el mundo. Y empezamos aquí. Versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una primera cosa que vamos a ver aquí. Pedro nos va a recordar cuál es nuestra ciudadanía. En ese momento, quizás no les estaba diciendo, bueno, ustedes son romanos, no, ustedes son judíos, no, ustedes son griegos. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que Pedro le va diciendo que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, extranjeros porque no somos de este mundo, no somos de este país, sino que nosotros pertenecemos al país celestial, pero también dice que somos peregrinos, es decir, estamos de paso
por este país. Estamos residiendo en este mundo temporalmente. Eso es lo que va recordando aquí el apóstol Pedro. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también le va diciendo que nuestra relación con el mundo como creyentes debe tener una primera cosa: ver nuestro aspecto interno, cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? De no dejarnos dominar por los deseos carnales, como va diciendo allí el versículo 11, que batallan contra el alma. Claro, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a tender a llevarnos hacia el pecado. Y entonces, nuestra responsabilidad frente a eso es abstenernos, ¿eh? Por eso dice allí, abstengáis, ¿sí? Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, Pedro le va diciendo a este grupo de hermanos en ese entonces: recuerden, somos extranjeros, somos peregrinos, no debemos dejarnos dominar por lo que nuestra propia lucha interna nos quiere llevar a pecar. No, al contrario, debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque la palabra abstenerse tiene que ver con el hecho de restringirse de alguna cosa, privarse de algo, ¿eh? Y en este caso, Pedro lo que va a decir es que debemos privarnos de andar en el pecado. Por eso es que va al siguiente aspecto, tiene que ver con lo externo, cuando va hablando sobre nuestra conducta. Por eso va diciendo ahí que debemos mantener nuestra manera de vivir honrosa de entre los gentiles. Es decir, en medio de los inconversos, debemos mantener una vida correcta, una vida que honra a Dios. También va diciendo allí, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores. Es decir, si nosotros vamos a vivir de una manera honrosa, no va a haber motivo para que la gente empiece a murmurar de nosotros, como que somos malhechores, o delincuentes. Al contrario, cuando vean que nosotros estamos viviendo honradamente, ellos van a observarnos y van a glorificar a Dios en el día de la visitación, porque por causa de ese testimonio, ellos conocerán a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Se dan cuenta? Cuando va hablando allí en cuanto a nuestro cuidado, nuestro aspecto interno, pero también nuestra conducta con el aspecto externo, en referencia a lo que es el mundo. Recuerden, nos somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro va diciendo allí, entonces, primera cosa que tenemos que tener en claro: mi relación con el mundo, pero también como un hijo de Dios, como un creyente de la persona de Cristo, también tengo que ver con respecto al gobierno o las autoridades. Fíjense que del versículo 13 hasta el 25, ustedes lo pueden leer más adelante, pero va hablando con respecto a tres aspectos. La primera de ellas tiene que ver con nuestras autoridades. Bueno, cuando hablamos de autoridades, vamos diciendo con aquellos que va diciendo que nosotros tenemos que someternos a toda institución humana. ¿Y por qué? Por causa del Señor. Versículo 13 nos va diciendo eso. Ahora, fíjense, la palabra allí, someterse a toda institución humana, implica tanto los gobiernos que tenemos, que fueron instituidos por Dios, como también entendiendo que aquellos que fueron colocados como gobernantes también son siervos de Dios. Aunque uno diga, pero ¿cómo pueden ser siervos de Dios? Claro, porque Dios los puso para que lideren nuestro país, conduzcan al país. Ellos darán cuenta después, porque Dios dice, coloca, ¿sí?, a los reyes y príncipes. Entonces, aquí nosotros, ahora que estamos viviendo en un momento difícil en nuestro país, aquí con la situación política, no voy a hablar de política, pero sí vamos a hablar cómo estamos nosotros frente a eso. ¿Cuál es el corazón que le colocamos o que tenemos
ante las situaciones que vivimos frente a este gobierno. ¿Eh? Podemos decir, por ejemplo, eh, cuando vaya a votar, tengo que hacerlo de manera consciente y en oración, porque eso es parte de mi responsabilidad. Pero ¿por qué tengo que someterme? Porque justamente lo hago por causa del Señor. Yo hago una pregunta aquí, hermanos. Ustedes díganme así brevemente. Ah, nosotros como cristianos podemos participar de los piquetes. ¿Qué piensan ustedes? Podemos salir, viste, con nuestras ollas, a hacer ruido en las calles. Podemos a ir a cortar la ruta. ¿Eh? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Poder Disculpe. podemos, la cuestión es si Ah, debemos. Muy bien, hermano Raimundo, muy bien. De poder lo podemos hacer, pero todo se, dice la no palabra debemos. dice la palabra que todo se me es lícito, pero no todo conviene. Todo se Exacto, me es muy bien. lícito, pero no todo edifica. Creo que estamos en un país que abunda la democracia, pero que habría que pensar bien la decisión que cada uno toma, ¿no? Y qué es lo que va a hacer. Perfecto. Entonces, como cristianos no podemos participar, es más, no debemos participar en este tipo de Ninguno llamados que a salir milita, dice por la, también la ¿no? palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿no? Muy bien, es correcto. Sí, podemos sacar muchos versículos, pero lo que va diciendo aquí el apóstol Pedro es que nosotros debemos estar debajo de esa institución humana porque el Señor mismo lo hizo. ¿Eh? El Señor mismo lo hizo. Acuérdense, al César lo que es del César y a Cristo lo que es de Cristo. Entonces, vamos viendo allí que nosotros, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad ante nuestras autoridades, ante nuestros presidentes, nuestros ministros, ante esas instituciones que es los tres poderes que tenemos en el Estado, ¿no? El judicial, el ejecutivo ¿y cuál era el otro? Judicial, ejecutivo y ya se me fue. Legislativo. Legislativo. Legislativo, perdón. Legislativo. Legislativo, Legislativo. legislativo, ¿no? Muy bien. Todas esas están puestas ¿para qué? Para que de alguna manera el país sea conducido y nosotros orar por ellos. Esa es nuestra responsabilidad, orar por ellos. ¿Eh? Como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, justamente tenemos estos tiempos para orar por nuestro gobierno. Pero no solamente va hablando del gobierno, sino que también va hablando con respecto a nuestros amos, es decir, nuestros jefes, ¿eh? Los que tenemos en el trabajo. Ahora, es interesante porque allí el versículo 18 va diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Qué interesante, porque el hecho de estar sujetos, es decir, estar debajo de ellos, habla de que tenemos que ser con los buenos y afables como también con los difíciles de soportar. Y si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes que trabajan tienen jefes difíciles de soportar? Yo sé que muchos levantarían la mano, ¿eh? Porque esa es la realidad. Pero la palabra de Dios me dice aquí que debemos sujetarnos a ellos, tal como lo hacemos también con nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque lo hacemos por causa del Señor y por tanto tenemos que hacerlo con todo respeto. Y hablar de respeto tiene que ver con la prudencia que tenemos que hacer al hablar, al contestar y al servir en nuestros puestos de trabajo. Acuérdense que todo trabajo dignifica al hombre, ¿eh? Todo trabajo dignifica al hombre. Y es parte de lo que justamente Dios desde el principio dijo que nosotros ganaremos
Con el sudor de nuestra frente comeremos el pan de cada día. Así que hay que trabajar. Entonces, relación del creyente con el gobierno, ante las autoridades, someternos. Ante nuestros amos, someternos. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Dijimos por causa del Señor, porque Él es el ejemplo. Fíjense, ustedes pueden ver allí, y quizás para ustedes varones les puede servir esto como un punto para sus, algún estudio, algún mensaje quizás. Cristo fue perfecto en el control de sus actividades. Fíjense allí, dice allí el versículo 21, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, control de actividades. No se halló engaño en su boca, control de su lengua. Perfecto en eso. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Quien cuando padecía no amenazaba. ¿Se dan cuenta? Perfecto en el control de su temperamento. Y después va diciendo allí, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente en el control de su entrega. Amados hermanos, lo que Pedro nos va diciendo aquí en relación al creyente es que con nuestro gobierno, ante nuestras autoridades, ante nuestros amos, debemos someternos teniendo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder ser de bendición como Cristo lo es para nosotros. Fíjense el contexto, un pueblo que estaba gobernado por un imperio romano, cruel, pero Pedro les anima diciéndole, hermanos, someteos, someteos. Y después tiene que ver con respecto a los cónyuges, porque a partir del capítulo 3 vamos a encontrar allí la relación del creyente como cónyuges, esposo, esposa, y aquí versículos del 1 al 6 vamos a encontrar con respecto a la esposa y el versículo 7 con respecto a el esposo. Ahora, ustedes dirán, sí, hermanos, es verdad, Pedro va a hablar a las mujeres en 6 versículos y Pedro va a hablar a los varones en un solo versículo. Y algunos me dicen, lo que pasa es que las mujeres necesitan más. No, hermano, no es así. No, lo que pasa es que Pedro va a hacer un énfasis importante aquí, porque en este pasaje vamos a encontrar algo interesante, el ministerio evangelístico de la esposa, porque muchos de estas parejas, de estos matrimonios, eran, uno era creyente y el otro no. Las esposas eran las que más aceptaban a Cristo como su salvador personal. En cambio, los maridos, la mayoría eran inconversos. Y Pedro les va a hacer esto como animándolas a que ellas deben tener un carácter y una conducta y un corazón puro ante esta situación. Fíjense lo que va diciendo allí. Estad sujetas, vosotras mujeres, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Te das cuenta? Pedro va animando a estas mujeres a que en su matrimonio puedan realizar ese ministerio evangelístico, ganar a su esposo para Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Sumisa. Ahora, la palabra sumisión, si bien es cierto, viene del original upotazo, que significa estar debajo de alguien por amor. Por amor. Entonces, si ama realmente a su esposo, ella va a someterse. Pero cuando hablamos de sumisión aquí, es un tema muy amplio, quizás en algún momento lo podemos hablar con respecto a la sumisión, pero quiero darles un pantallazo. Tiene que ver únicamente con todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo me someto como esposa, me someto a mi esposo porque
no atenta contra mi salud física, contra mi vida, contra mis creencias, ¿ok? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si una esposa está amenazada por maltrato físico, verbal, psicológico, todo lo que sea, donde muchas veces hasta depende de una protección porque puede quizás ser una más de las estadísticas del femicidio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, la mujer no puede someterse a eso. Pero acá lo que Pedro va diciendo es que uno, como creyente, tiene que demostrar esa sumisión porque yo me someto a Dios. ¿Se acuerdan? Estaba en el contexto del gobierno. Ahora, ¿cómo debe ser mi conducta? De una manera pura, es decir, casta y, perdón, respetuosa. Y respetuosa. Ellos van a considerar esto. Ellos, a la palabra considerar quiere decir que van a estar observando, van a estar viendo. Y dice allí después, vuestro atavío no es el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Lo que va diciendo aquí Pedro no necesariamente tiene que ver con que, bueno, ahora como dice, no hay que usar peinados ostentosos, entonces no me peino. No es así. O que tampoco diga de adornos de oro o vestido lujoso, entonces no me arreglo. Eso es llevar al extremo, eso ya sería una especie de legalismo. Lo que está diciendo aquí prácticamente es, mira, sí, tenés que estar linda para tu marido, hermosa para él, pero lo que va a primar en esto es cómo está tu corazón. Un corazón, dice ahí, incorruptible, un corazón de un espíritu afable y apacible. No esas mujeres que son como goteras continuas, ¿eh? No como esas mujeres. Al contrario, dice que tiene que ser una mujer prudente, ¿eh? Respetuosa hacia su marido. Porque por esto, el esposo que es inconverso va a conocer a Jesús como su Salvador personal. Entonces, vemos allí a la esposa su ministerio evangelístico a través de su carácter, a través de su conducta y mostrando lo que es su corazón. Pero también para el esposo, en el versículo 7, va diciendo allí, vosotros maridos igualmente, escuchen, dice, vosotros maridos igualmente, o sea, así como se le dio esa orden a las esposas, ustedes también varones, nosotros debemos vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que está mencionando aquí? Es decir, mi condición, mi consideración, el hecho de ser comprensivo, habla de lo que voy a hacer con mi esposa. Yo como un hijo de Dios, ella como una hija de Dios. Comprensivo, viviendo sabiamente, es decir, no solamente es cohabitar en un mismo techo, bajo un mismo techo, no solamente es como pareja dormir en una misma cama, no, es también vivir sabiamente, aplicando los principios y la palabra de Dios en mi relación matrimonial, pero también en mi relación familiar. Porque soy yo como cabeza del hogar el que va a dar respuesta delante de Dios cuando Él me diga, a ver, Víctor, ¿qué hiciste con tu esposa? Entonces, tengo que ser consciente de eso. ¿Por qué? Porque si yo vivo sabiamente con ella, si la considero como ese vaso más frágil, y eso no significa de que es el sexo más débil, no, al contrario, la mujer tiene más polenta que uno. Si no, fíjense,
A ver, no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando vos te enfermas de una gripe, como hombre, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Y te metes en cama. Quieren que te den, que te mimen, te den tu remedio, tu medicamento, ¿ves? Entonces te hacen tu sopita, tu caldito de pollo, qué sé yo, ¿viste? Y a veces yo veo a mi esposa, te digo, está con el resfriado, la gripe, y ella le sigue dando. Le digo, pero amor, descansa. No, tengo que hacer. Me dice, wow, qué bárbaro. ¿Eh? Pero hay que darle el honor, ¿eh? Como a vaso más frágil, considerándola como la coheredera también de la gracia de la vida, porque ella es una hermana en Cristo. ¿Eh? No solamente mi esposa, sino es una hija de Dios. ¿Para qué? Para que sus oraciones, nuestras oraciones, no tengan estorbo. Es decir, no haya un rompimiento en mi comunión con Dios. Acuérdense lo que va diciendo Primera de Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Eh? Y la persona más próxima a vos es tu esposa. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y andas en líos con la esposa? Discutiendo, durmiendo espalda con espalda, peleando, insultándose. ¿Dónde está la comunión que tengo con Dios? Y después los domingos vamos a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, aparentando una vida como que estamos todo bien. Bueno, Pedro nos dice así, ojo, cuidado, no hagas esto porque nuestras oraciones van a ser estorbadas, no van a llegar a la presencia misma de Dios. Tenemos ahí la relación del creyente como cónyuges y después vamos avanzando aquí la relación del creyente como iglesia. Entonces, ahí a partir del versículo 8 hasta el versículo 12 vamos a encontrar esto. A ver, ya tuvimos con el mundo, ya vimos con el gobierno, ya vimos como cónyuges. Ahora, ¿cómo es nuestra relación dentro de la iglesia? Estableciendo la unidad. ¿Ok? Y si ustedes gustan, pueden subrayar en sus Biblias allí las siguientes palabras. Nuestra unidad se va a ver reflejada cuando tenemos un mismo sentir. Un mismo sentir. Dice ahí, sed todos de un mismo sentir. Ahora, fíjate que el apóstol Pedro va diciendo allí, al iniciar el versículo 8, dice, finalmente, hermanos, como conclusión de todo esto, como conclusión, seamos de un mismo sentir. Seamos compasivos, amémonos fraternalmente, seamos misericordiosos, seamos humildes, amigables, no devolviendo mal por mal, seamos perdonadores. Al contrario, dice bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Hermano, qué bendición tan grande que tenemos nosotros como hijos de Dios. Cuando habla de un mismo sentir, no significa que tenemos la misma idea todos, que somos robots. Habla de que podemos tener diferentes formas de pensar, pero nuestro sentir está puesto en Cristo. Él es el que nos va a llevar, Él es el que lidera. Por eso se acuerdan que cuando hablábamos con respecto a nuestros gobiernos, someternos a las autoridades, a nuestros gobernantes, someternos a nuestros amos, como esposa someterme a mi esposo y como esposo someterme a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos de esta manera? Compasivos. Hermanos, qué hermoso es cuando tenemos una relación especial dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo hace énfasis. En medio de todas las circunstancias que podamos vivir, en medio de todas las dificultades, de las pruebas, Pedro nos anima a que establezcamos la unidad en Cristo. Acuérdense, tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu.
Y lo tenemos eso, ¿sabes por qué? Porque tenemos a Cristo. Tenemos esa esperanza viva. Porque Cristo resucitó entre los muertos. Porque cada uno va a recibir su herencia. ¡Qué espectacular! Hermano, ¿no te anima eso? ¿Cómo sos vos ante este gobierno que tenemos? ¿Cómo sos vos con tus jefes en el trabajo? ¿Cómo sos vos con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo estás siendo en medio de la relación eclesiástica? ¿Hay luchas, hay contiendas? No, hermano. Pedro no dice, eso no es una excusa para decir, porque estoy sufriendo, tengo que tratar mal a los que me rodean. Por eso es que después el versículo 10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? Yo creo que con esto, queridos hermanos, estamos más que animados a seguir adelante con respecto a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sufrimos? Sí, vamos a sufrir. ¿Pasaremos pruebas? Sí, vamos a pasar pruebas, pero por un poco de tiempo, hermano. Por un poco de tiempo, porque la eternidad nos espera. La eternidad nos espera. Ahora, si nosotros seguimos un poquito más adelante, vamos a encontrar vamos a entrar ya a lo que es el sufrimiento del creyente. Y eso tiene que ver ya con el padecimiento. ¿Te diste cuenta? Pedro venía contándonos con respecto a nuestra salvación, con respecto a cómo debemos santificar nuestra vida, con respecto a cómo debemos ser con el mundo, cómo debemos ser con nuestros jefes, nuestros gobernantes, con nuestra esposa, con nuestro esposo, cómo debemos ser con nuestra iglesia. Ahora dice, recuerden, el ejemplo es Cristo. Y vuelvo una vez más allí al versículo 21 del capítulo 2, cuando va diciendo así, vamos a padecer, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta aquí vamos a quedarnos. La próxima sesión continuaremos con lo que implica el sufrimiento del creyente en este tiempo. Oramos, hermanos. Amado Padre amado, una vez más, gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, tener un pantallazo, Señor, de lo que el apóstol Pedro va contándonos, pero también cómo podemos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que realmente aman tu verdad, a ser hijos que obedecen tu palabra, a ser hijos que están animados por esa esperanza viva que tenemos, a ser buenos siervos tuyos, buenas siervas tuyas. Señor, gracias porque podemos de alguna manera estar en conexión con vos. Y nos mostraste el día de hoy cuán importante es de tener un corazón digno para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muchas